Vamos a hacerlo ya mismo, esta conversación importante con nuestro amigo Luis. Luis, muy buenas tardes, bienvenido aquí en Oasis 1210 AM. Lo sabemos así, lo sabemos, Luis. Y un saludo a todas las personas que siempre te escuchan y a ustedes también. Claro que sí, Luis. Bueno, hoy queremos hablar un poquito de tecnología porque creo que hay varios puntos que debemos tener en cuenta. Pero antes de irnos a ese punto tecnológico, cuéntanos en estos 4 meses del 2023 que llevamos ya, que prácticamente estamos culminando el número 4, ¿qué ha cambiado en la industria automotriz? Mira, ha cambiado muchísimas cosas. Primero ha cambiado el apetito del cliente de comprar. Acuérdate que el año pasado fue un año que no había mucho inventario. Los autos se vendían a una velocidad tremenda. Y claro, esto cuando empezamos a tener un poco de inventario, los intereses empezaron a subir, pues se empezó a normalizar esa demanda. Y yo creo que una de las cosas que hoy estamos mirando es que la demanda no es que ha bajado, pero sí estamos recibiendo más inventario. Al recibir más inventario, pues ya tenemos que empezar a poner ciertos incentivos. Ya lo tenemos en Ford, lo tenemos en Lincoln, contra muchas marcas. Ya tenemos que empezar a poner incentivos para poder competir. Acuérdate, Wendy, que en los últimos años los autos subieron muchísimo por razones diferentes. El COVID por una razón, lo que pasó con la inflación por otra razón. Hubieron muchas razones por las cuales los autos subieron. Entonces, ahora tenemos autos más caros y tenemos intereses más caros. Entonces, tenemos que hacerle al comprador ese auto que sea mucho más apetecible a nivel de pagos mensuales. Y lo que veo ahora, al principio, en este año, y lo vamos a seguir viendo en todo lo que nos queda de año, va a ser esa aceleración de la industria por poner incentivos por ser más efectivo, empezar a competir de nuevo como lo hacíamos antes. Es decir, que podemos concluir que volvió la competencia y que ya de todas las marcas en general. Definitivamente, pero una de las cosas que tenemos en la Ford y tenemos en la Lincoln, tenemos intereses del 0%. Ya tenemos, por ejemplo, los Ford 22 tenemos el 0% de interés. Los camiones F-150 tenemos el 1.9%. So, hay muchísimos incentivos hoy para que tú vas a comprar un carro y lo puedas pagar, porque como te dije, uno vamos a decir, de los problemas de la industria es que los autos han subido, los intereses han subido y los pagos se han hecho más caros. Entonces, por eso muchas personas te dicen, oye, hace 3 años no me compré el Lincoln y cuando ahora fui a hacerlo, el carro no ha subido tanto. Claro, había subido muchísimo también porque no se estaban fabricando suficiente, pero ya estamos fabricando más y por eso veo muy claro que el futuro va a ser un futuro de nuevo muy competitivo y también, por supuesto, vamos a tener los mismos niveles y los mismos incentivos que teníamos antes. Excelente, Luis. La semana pasada pues vivimos todos y cada uno de nosotros el tema de la gasolina, esta escasez que hubo y que no encontrábamos por ningún lado. Y creo que es bueno mencionar que la Ford pues se ha convertido en el segundo mayor productor de carros eléctricos en los Estados Unidos. Cuéntanos acerca de eso. Sí, mira, la Ford ha puesto muchísimo énfasis, ahorita hablaba de eso en otro programa, en lo que es vamos a decir, estar a tono con el futuro. No es ser el primero, no es ser el último, es simplemente ser sensible a los cambios que están pasando. Y unos cambios que muchos son naturales y otros son forzados por políticas de gobierno y una serie de cosas que también la industria tiene que seguir. La industria quiere seguir vigente, quiere tener ventajas sobre la competencia y quiere también, de una forma u otra, estar en compliance con todo lo que te pide, todas las regulaciones que te pide para allá. Todo esto ha llevado a la Ford a tener un robusto plan de inversión en todo lo que es el futuro de los automóviles que ya tenemos. En estos momentos nosotros tenemos camiones, tenemos vanes de trabajo y tenemos también el Nike, que es un carro que se ha vendido muchísimo, pero también esto se acelera en los próximos 2 años y Ford va a tener muchísimas más opciones eléctricas para todas aquellas personas que quieren incursionar o quieren empezar con un carro eléctrico. Vamos a tener todas estas opciones para ellos, lo mismo que Lincoln. Lincoln en este momento tiene dos carros que no son eléctricos, son plug-in hybrid, que son carros que se conectan a la corriente, tienen un motor eléctrico, pero también
mayoría son híbridos. Son carros muy buenos porque es una buena condición hacer electricidad, porque este carro, si quieres, no lo tienes que cargar. Claramente, te funciona como un carro híbrido. Cuando lo cargas, en la ciudad te funciona como un carro eléctrico, sobre todo si manejan menos de 30 o 40 millas. Así que hay muchísimas opciones, no solo en Ford, en el Lincoln, sino en muchas marcas. Y vamos a ver muchas más, Wendy, en los próximos 2 o 3 años. Creo que todo el mundo va a tener muchísimas opciones en el mundo eléctrico y creo que también va a seguir la inversión definitivamente en los carros de gasolina porque hay muchas personas que prefieren todavía, por muchísimas razones, muchas razones válidas, prefieren la gasolina y se dan cuenta a veces cuando se compra un carro eléctrico, se dan cuenta que no están listos para eso, ya sea porque no tienen cargadores en su casa, ya sea porque manejan mucho. Hay diversas razones por las cuales una persona a lo mejor te compra un carro equivocado y después tienes que volver y bueno, volver a lo mismo. Así que yo creo que lo más importante es que estamos caminando sólidamente hacia ese futuro. Y creo que todo el mundo tiene una opción, ya sea eléctrica, híbrido o inclusive de gasolina o de petróleo. Así que esas opciones van a persistir por los próximos, yo diría, muchísimos años, 15 o 20 años. Luis, hay un auto que estaban mencionando hace un tiempo, no sé si ya está disponible, el Lincoln Star. El Lincoln Star fue vamos a decir, era un modelo que se presentó. Es un carro que la Lincoln va a ser algo que no sé si va a ser igual a eso, pero va a ser muy similar. Lincoln Star es lo que se llama un prototipo, y entonces con muchos elementos que se usan para el futuro del Lincoln. Muchos elementos dentro del auto, había un techo de cristal completo, la parte de atrás se hacía como un banco, adentro los asientos se podían virar. Todos estos elementos se van a ser usados puros en los Lincoln eléctricos del futuro. Y vamos a tener varios carros eléctricos. Y me imagino que algunos va a ser muy similar a este Lincoln Star que estuvimos viendo en la televisión y lo vimos en algo show, que en realidad es un prototipo. No sé si vamos a ver igual, exacto, o algo muy parecido con muchísimos elementos de ese Lincoln Star. Excelente, Luis. También hemos estado escuchando en varios informativos que ustedes colocan en sus redes sociales en la importancia de tener claro cómo poder cuidar los datos tecnológicos de tu carro cuando tú lo entregas o lo vendes. ¿De qué se trata específicamente cuidar los datos tecnológicos? Mira, es una muy buena pregunta, porque muchas personas tienen toda su información personal de su automóvil y cuando lo entregan o lo cambian o lo venden, o inclusive tienen un accidente y de un solo loss, se olvidan de que esa data puede ser accesible por otra persona. Entonces, es importante cuando tú vas a hacer un trading en un carro, lo mismo que tú haces con tu teléfono. Cuando tú haces tu teléfono, lo vas a mandar a casa, de nuevo al fabricante. Tú lo pones en el centro de factoría, donde el teléfono se pone como virus la factoría y borra todos tus datos. Esa función la tiene exactamente todos los automóviles. Y usted lo debe hacer antes de entregar el carro. Porque hay mucha información que normalmente no pasa nada, es la realidad. Pero si tu carro cae en manos de alguien que es un nuestro hacker o lo que sea, y tiene información de tarjeta de crédito, direcciones, número de teléfono, ha bajado aplicaciones que muchas veces inclusive son compras que tú haces, una serie de cosas, pues todo eso puede tener consecuencias. Así que lo más importante, cuando tú vas a comprar un auto, o lo vas a entregar, ya vas a desistir de los carros nuevos, tienen mucha tecnología, y mucha de esta tecnología es personalizada a nosotros, donde tenemos todos nuestros contactos, todo lo que tenemos en el teléfono lo tenemos en el carro. Pero es sencillito, hace un reset a factoría y su carro vuelve a cero y borra toda esa información. Y usted tranquilamente se compra su otro automóvil o sigue caminando y evita que alguien le vaya a hacer una tratada con su información. Excelente, Luis. Creo que tenemos que mencionar también este otro punto que queríamos es cuando una persona va a comprar un carro, de pronto no tiene claro de que además del carro, que va a tener una responsabilidad económica mensual, tiene que pagar un seguro, una póliza de seguro. ¿Cuál es la recomendación cuando una persona va a comprar un auto y que no le vaya a quedar un conflicto versus seguro, ya que a veces se ve que se paga bastante parecido a lo que puede ser tu póliza del carro? Mira, hay que tener mucho cuidado con eso, Wendy, porque tú lo has dicho perfectamente. Muchas veces nos compramos un carro y todavía no hemos chequeado lo que va a pagar ese carro del seguro. Yo creo que antes de comprarte un automóvil, tú tienes que chequear qué es lo que paga ese modelo, porque hay modelos especializados como el Jeep, los Broncos, los carros deportivos, que pagan mucho más seguro y otros más allá
seguro no es lo que tú esperabas y es mucho más, y ya estás en una situación donde no puedes volver a estar con un problema serio. Por eso yo digo que cada vez que usted se vaya a comprar un automóvil, antes de comprarse, chequee cuál es el impacto de ese automóvil en su seguro personal. Excelente, Luis. Y esta pregunta que te voy a hacer, creo que de pronto te la han hecho muchísimas veces, pero está llegando muchas personas, muchos migrantes, muchas personas de otros países y necesitan definitivamente un auto. Pero ¿es posible, Luis, comprar un auto con un buen interés, con un mal crédito o sin un seguro social? Definitivamente, mira, y esto no es cuestión de un ejercicio de venta. Para todo el mundo hay una opción, porque yo tengo bancos que son bancos que le dan inclusive préstamos a personas que no tienen Social Security. Lo que pasa es que no para todo el mundo son los mismos términos. Ok. Mientras el crédito más malo, tienes que pagar campaña, o tienes que probar donde trabajas y lo que ganas. Cuando tienes un crédito excelente, no hay internet, no te chequea nadie nada, porque tú vas a la playa lo que si tú le pagas bien a todo el mundo, nadie te chequea dónde tú trabajas ni cómo lo haces. Cuando no tienes el proceso de security, también te van a hacer falta ciertos elementos para poder manejar un carro. Pero todo el mundo que no importa la situación de crédito que tenga, la situación legal que tenga, tiene opciones, y la opción es muy válida, inclusive. Voy a decir algo, yo a mucha gente extranjera que vienen con visa o vienen que no tienen, que vienen a trabajar y a un servicio no banco, esto hasta lista en el Lincoln. Y tienen lista en Lincoln porque tienen cuenta de tienen que probar que tienen una cuenta de banco, tienen que probar estas cosas que les piden por, pero hasta lista les pueden hacer. Así que no solo las compras, sino que tienen la posibilidad de hacer inclusive arrendamientos en el plazo que van a estar en los Estados Unidos. Bueno, definitivamente hay una opción para cada una de las personas que nos está escuchando y tiene cualquier tipo de situación en ir donde ustedes, Lincoln of Cutler Bay, Doral Lincoln o Fort of Kendall. ¿Dónde nos podemos comunicar con ustedes, Luis? Mira, tenemos 3 páginas web que yo creo que hoy es lo más efectivo. Doral Lincoln, bueno, que está en el Doral, todo el mundo sabe dónde está, en la 90 y la 12, el primer día que tuvimos. Después tenemos uno nuevo de paquete para las personas que están más al sur del condado, que se llama Lincoln of Cutler Bay. Está exactamente en el North Bank, en la 186. En esa salida, en la parte del west, ahí está en esa esquina, en la parte del west y del sur, ahí está en esa esquina, el Lincoln de Cutler Bay, muy fácil de acceso. Y tiene una página web que es el lincolnofcutlerbay.com. Y entonces tenemos aparte de eso la forma que es la 155 y la web seguro pleno corazón de vida. Y ahí nuestra página web es www.fortofendo.com. Así que es muy fácil localizarnos, entrar a la computadora, ahí pueden poner cualquiera de nuestras páginas web y van a ver automáticamente no solo el inventario, pero van a ver muchísimos especiales, carros usados, si quieren hacer una aplicación, si quieren hacer un inquire, si quieren algo especial, todo lo pueden hacer a través de la página o visitando cualquiera de los 3 concesionarios y venir a ver nuestro inventario y a recibir nuestra atención. Luis, una pregunta más y creo que también es importante dejarle saber un tip, te daríamos un tip. ¿Cómo ir a un dealer, Luis, y lograr que no te presione? Mira, yo creo que eso de la presión es algo del pasado. Creo que ya los dealers modernos y los dealers actualizados no ponen esa presión. ¿Por qué? Porque hoy hay muchísima información y el consumidor sabe exactamente lo que quiere. Y el consumidor informado no se lo puede poner presión, porque el consumidor informado sabe que, que él puede salir y comprarse un carro donde quiera. Entonces yo siempre recomiendo que en los locales donde ponen presión tengan cuidado, porque esos son actitudes del pasado. Y normalmente los lugares donde usted siente mucha presión, pues tienen otros aspectos también que no son aspectos del mundo de hoy. Y entonces está haciendo, quizás termina haciendo un negocio incómodo también. Usted no tiene que hacer eso. Una de las cosas más importantes es comprar un carro a pleno gusto y en su término. Eso es muy importante, en su término. Fíjate, una de las cosas que muchos concesionarios hacen, no solo nosotros, es que hoy yo estoy entregando un 10, un 15% de los carros que vendo, y las hacen los clientes, porque te dicen, bueno, yo lo firmo todo, me traen carro de la casa, perfecto. O yo voy al dealer, cojo el carro y me hacen el delivery de la casa, perfecto. Hoy en día, una de las cosas más importantes de un concesionario
que poderte adaptar a estos tiempos modernos, donde el cliente dicta cómo, dónde y cuándo quiere hacer negocio. Si usted va a un dealer hoy y siente que le están poniendo presión, realmente ya eso no son actitudes propias del mundo de hoy. Y ahí tiene que tener un poco de reserva, porque si empieza así, normalmente termina mal. Así que no se deje presionar. Usted es dueño de pararse en cualquier concesionario, simplemente irse. Y yo creo que una de las cosas más importantes es sentir que estás haciendo un negocio en tus términos, como tú lo quieres hacer y sin presión ninguna. Excelente, Luis. Bueno, muchísimas gracias como siempre por tu tiempo. Esperamos verte pronto y bueno, seguiremos informando a toda esta comunidad de cómo y dónde comprar su auto de los sueños. Un abrazo, cuídense mucho y hablamos muy pronto. Gracias. Bueno, y tuvimos una gran conversación, Giovanni, con Luis Somoano, y creo que todos estos puntos, sobre todo el tema tecnológico, hay que tenerlo en cuenta porque fíjate, el tema que habló de cómo cuidar los datos tecnológicos de tu carro cuando tú lo entregas o lo vendes, te puede evitar ser víctima de un fraude. Y creo que hasta esos pequeños detalles, ya que todo lo manejamos en nuestro teléfono celular, de nuestras aplicaciones, debemos tener el conocimiento pleno de cómo evitar ser víctimas de ese fraude. Wendy, son lo que tú dijiste, tips, ¿no? Al final de todo esto. Y es muy raro que un dealer te proteja de la forma como te está diciendo Luis Somoano. Nosotros llevamos muchos años, Wendy, recibiendo la ayuda en nuestra fundación de parte de Doral Lincoln, del Doral, y la honestidad que tiene este señor cuando habla, la forma de hablar, te da confianza, te da seguridad. Eso que está diciendo de verdad de la presión, a lo mejor en la parte de él no existe la presión y en la parte, porque al grupo que trabaja contigo, tú lo tienes siempre que estar motivando. Entonces, a veces que y preparando y conocimiento, a lo mejor a él se le hace de rutina la forma de manejar a su grupo de las personas que trabajan con él. Pero hay muchos dealers que tú entras y recibes presión, pero en realidad no te sientes cómodo. Y ahí es donde empieza el tema que en una ocasión estuvimos hablando con él en nuestra hermana emisora, donde en vivo, que estuvimos con él en todas estas ocasiones, donde él decía que un vendedor te empiece a presionar, que le diga, déjame que yo voy a hablar con mi socio. Ahora regreso porque mi esposa no está de acuerdo en lo que estamos tomando la decisión y voy a ir a hablar con ella. Y lo interesante que decía, tómenle una foto porque nunca más lo vas a volver a ver. Porque en realidad es un problema tan grande. Claro. Cuando tú te sientes tan presionado y el vendedor te empieza a decir, no, que imagínate, es un hamburger diario, es $1, una colada de café que te toma, pero te vas a cohibir y te vas a subir casi $60, $70 al mes. Y hay veces que está fuera del presupuesto. Claro. Tener un vehículo que sea más alto el precio de lo que tú puedes pagar. Y creo que es muy importante que te den confiabilidad, que te den el apoyo que tú necesitas desde que entras a la casa. Yo creo que la Doral Lincoln o Luis Somoano ha creado un buen equipo y ha creado credibilidad, porque si no, no hubiese crecido Wendy de la forma como ha crecido él en el mercado de los vehículos. Y sobre todo, Giovanni, el tema del seguro, que me gustó comentarlo el día de hoy, porque a veces quieres un auto deportivo, pero el auto deportivo, el seguro, la póliza del auto deportivo, pues se te va a incrementar de pronto el doble del auto que tenías anteriormente. Y cuando tú vas a ver, vas a pagar, vamos a poner un ejemplo, $600 por la cuota del carro, más $300 por el seguro del carro. Entonces estamos hablando que prácticamente el 50% de lo que tú tienes de presupuesto. Eso es real. Por eso es bien importante, Wendy, que uno se informe, se mantenga informado. Por eso es que dice él de que ahora es bien difícil al comprador que tú lo puedas engañar, porque todas estas redes sociales, tú mandas a pedir una cotización en diferentes compañías y ya depende de la compañía, porque existen varias compañías a nivel de global, ¿no? Y tú ves que las compañías que son como, y voy a decir nombres, Geico, Progressive, State Farm, Allstate,
son compañías de seguro que te dicen, mira, esto es lo que va a costar tu póliza y esto es lo que va a parecer así. Y yo creo que es bien importante que tú, antes de comprar vehículos, sepas cuál es tu mensualidad, porque tú puedes estar negociando con un vehículo, como tú dices, claro, un convertible, porque tú crees que el convertible es muy bonito, muy acá, vas a pagar de mensualidad $700, lo puedes pagar, vas a hacer un sacrificio sobrehumano para poderlo pagar, pero cuando tú vas al momento del seguro, el seguro está por arriba de 350 o $400, porque hay que, nada más es cuestión de lógica. Un carro convertible te lo pueden romper, es más propenso a que se lo roben que un carro normal. Entonces tú tienes que ver la diferencia. Si tú vas de un carro pequeño que no tiene esa demanda de 20, estamos hablando entre los 21 a los $30,000, ese carro va a tener un seguro menor que un carro que cueste $70,000, $80,000. O sea, eso es cuestión de lógica, pero hay que tomarlo en cuenta en el momento que tú estás comprando o vas a comprar el vehículo, Wendy. Así es, definitivamente. Y bueno, también es importante el punto que hablamos, Giovanni, de que Luis comentó al inicio, de que pues sí, la pandemia cambió muchas cosas, pero lo único que no ha cambiado es la manera de hacer negocios. Ya estamos viendo que no solamente en el mercado automotriz, sino en general en todos los mercados, volvió la competencia, volvió el inventario, volvieron los incentivos, volvió la manera de tú dar el mejor servicio o prestar o vender el mejor producto, porque no estás solo, tienes competencia que también hace lo mismo que tú. Mira, acá, y lo decía Luis Moano en una de las entrevistas que le hacían a él, ya pasó la pandemia. Güey. Ya terminó la pandemia, ya puro, ¿cómo se llama? No es que sea cuento, sí es verdad, hizo muchos estragos, dañó muchísimo el COVID, no se fabricaban vehículos, todo lo que tú quieras, pero ya debemos de superar esta etapa tan difícil que en muchos de los que estuvimos ahí, y una etapa tan difícil porque hubo muchas personas que desaparecieron de nuestra vida, de nuestro lado, un dolor tan grande, pero tenemos que continuar, la vida tiene que continuar, tenemos que pagar renta, tenemos que regresar a nuestro empleo, y yo creo que ya el tema del vehículo se puso tan excesivo. Un carro usado estaba alrededor de, o sea, una vulgaridad, excesivo, ¿no? Demasiadamente grande. Y la forma correcta que estaban manejando estas empresas era que las personas que tenían buen crédito, que estaban a lease, entregaban antes el carro de lease, sacaban uno nuevo y ese carro usado lo podían vender a un precio mucho más elevado porque no había fabricación de vehículos, no había carro usado y la demanda está en el carro usado no porque la gente quiera usar carro usado. La demanda del carro usado está por el crédito, como él te estaba diciendo. Una persona que califica, para todo hay, pero va a depender de tu crédito, de puntualidad de pago. Entonces, el carro que más demanda tiene es el carro usado porque hay personas que no tienen el suficiente crédito. Entonces, ese carro, la persona que salía del lease antes de tiempo, ellos podían tener ese carro y venderlo a un precio mejor. Hoy por hoy eso se está normalizando y por eso es que vienen ahora los incentivos de los vehículos. ¿Por qué? Porque todos estos vehículos tienen que volver a haber demanda. Hay muchos carros que no se están fabricando. Ese problema lo tiene las compañías de vehículos de lujo, podríamos decir, donde están teniendo muchos problemas y todavía tú ves el estancamiento de estos vehículos que aún no los terminan de fabricar. Pero todo está volviendo a la normalidad. Yo creo que en unos 6 meses, Wendy, 5 meses, ya todos vamos a poder gozar con ese privilegio de que aparecía el precio del vehículo, pero te ponían un incentivo. El incentivo de $4,000, el incentivo de $5,000, que yo creo que va a regresar a la normalidad. Definitivamente, y esperamos que todo vuelva como siempre, como estábamos acostumbrados. Y ya saben, si usted necesita cualquier tipo de información, puede ir a los sitios web de cada uno de estos concesionarios, doralincoln.com, lincolnofcutlerbay.com y fordofkendall.com. Vamos a estar dando muchísima información para ayudar a esta comunidad y sobre todo que la oportunidad existe, la orientación y saber
que todos y cada uno de nosotros tienen las mismas oportunidades. Giovanni, quiero mencionarte acerca de oportunidades, algo súper interesante.